Les invito, por favor, me acompañen a Hebreos. Vamos a hacer la lectura en el capítulo 5, pero vamos a empezarla en el capítulo 4, desde el verso 14. Recuerden que la división de la Biblia en capítulos y versículos no es inspirada, ¿no? Esto fue algo hecho una parte en el siglo XIII, otra parte se completó en el siglo XVI. Fue buena, pero no siempre fue lo más acertado. Así que vamos a empezar la lectura desde el verso 14. Dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, que pueda compadecerse de los ignorantes y extraviados, puesto que él mismo está rodeado de debilidad. Y por esta causa debe ofrecer por los pecados, tanto por el pueblo como también por sí mismo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado de Dios, como lo fue Aarón. Así también Cristo no se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, el cual en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído por su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser causa de eterna salvación a todos los que lo obedecen, nombrado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Palabra de Dios. Continuamos entonces con nuestro estudio de Hebreos, que como ya hemos visto, está centrado en mostrarnos la superioridad de Cristo sobre el sistema de religión hebrea. El problema que se estaba presentando en esta congregación, que estaba compuesto por judíos que se habían convertido al cristianismo, es que estaban siendo presionados por ciertas circunstancias externas, adversidades, persecuciones, abandono de sus familiares hebreos, y a la misma vez estaban siendo presionados por algunos maestros, ya no judaizantes como pasaba en otras congregaciones, sino aquí es por maestros que no se identificaban para nada con el cristianismo, y ellos le estaban diciendo al pueblo que abandonaran a Cristo y al cristianismo, porque eso no le ofrecía nada, y regresaran al judaísmo, que era una religión muy antigua y con grandes hombres que podían mostrar, como Abraham, como Moisés, la ley, en fin, el templo, los sacerdotes, y especialmente les estaban insistiendo que abandonaran el cristianismo, porque para ese tiempo todavía funcionaba el templo, y entonces el sumo sacerdote todavía estaba fungiendo. Por lo tanto, ellos eran unos tontos, les decían, si confiaban en un hombre que decía ser Dios, pero que no pudo vencer a Roma,
y que fue crucificado por Roma y que algunos de los discípulos estaban diciendo que resucitó, pero que ellos realmente debían confiar en el sumo sacerdote que había sido designado por Dios en la ley de Moisés. Así que las cosas sonaban interesantes, ¿no? O sea, no era algo fácil ni sencillo para estos cristianos judíos que estaban acostumbrados a ver los ritos, a ver los sacrificios, el altar, el templo, de vez en cuando al sumo sacerdote vestido majestuosamente, y en el cristianismo no estaban viendo nada, todo era por fe, nada era por vista. Así que el reto que estos hombres tienen es muy grande. Por lo tanto, se escribe este libro, que es una serie de sermones en los cuales se resalta la superioridad de Cristo sobre todo el sistema hebreo de religión. Ok. Y en el capítulo 5, conectado con lo que ya vimos en el 4, el autor empieza una serie de discursos mostrando la superioridad de Cristo sobre el sumo sacerdocio hebreo, que Cristo es un sumo sacerdote superior, y él va a mostrar varias razones por las cuales lo es. Y ahora, ¿cuál es la importancia del sumo sacerdote? Bueno, esto era algo muy importante. ¿Por qué razón? Porque desde que entró el pecado en el mundo, los hombres estamos bajo condición de maldición, lejanos de Dios. Dios se volvió en nuestro enemigo y nosotros somos enemigos de Dios. Pero Dios creó al hombre para que encontrara su plena realización solamente en Dios. Así que el hombre, a causa de su pecado, era incapaz de librarse de la ira de Dios, ser perdonado por la misericordia de Dios y ser reconciliado con Él. El pecado abrió una separación abismal entre el hombre y Dios. Dios nos estaba viendo como juez y nosotros éramos culpables delante de ese juez. Pero la única forma de ser reconciliados con Dios era que un abogado mediara por nosotros delante del trono de Dios. Se necesitaba un intercesor que mediara entre Dios y nosotros, pero no cualquier clase de intercesor, no cualquier clase de abogado. Tenía que ser uno aceptado por Dios, designado por Dios mismo, no designado por el hombre, porque los intercesores que designáramos nosotros no servían de nada, no tenían la capacidad de hacer efectivamente esa intercesión. Así que los hombres necesitábamos de un abogado intercesor, de un mediador. Y esta fue la función del sumo sacerdote. El sumo sacerdote era ese abogado intercesor, ese mediador designado por Dios y con una capacidad de, por medio de una serie de ritos y sacrificios, mediando siempre la fe y la gracia, efectuar una reconciliación efectiva entre Dios y su pueblo. Por lo tanto, el sumo sacerdocio en el Antiguo Testamento fue algo muy importante. Fue Dios mismo
quién lo designó. Por esa razón, en el verso 14 del capítulo 4, luego de una serie de exhortaciones, recuerdan que en el capítulo 4 empezó diciendo: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado ya. Y en el capítulo 2, versículo 1, nuevamente el autor hace una advertencia a sus lectores y le dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió su justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salvación tan grande? Así que todas estas exhortaciones tenían como fin que los lectores comprendieran que no era un sistema religioso antiguo el que iba a efectuar esa reconciliación efectiva que se necesitaba, sino más bien aquel sistema o aquella persona designada por Dios para tal fin, la cual fue tipificada por medio de las sombras de la religión antiguo testamentaria. Y por eso en el 4:14 el autor dice: por tanto, o sea, en consecuencia, teniendo nosotros un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, y él da su nombre, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Así que el objetivo principal de toda esta sección es conducir al cristiano a que vea lo afortunado que es, lo dichoso que es al contar ya no con un sistema religioso basado en cosas visibles, externas y hermosas, sino basado en las realidades celestiales que fueron introducidas por Cristo Jesús. Y entonces, en medio de este discurso de la superioridad del sumo sacerdocio de Cristo, en el capítulo 5, nuestro autor nos va a mostrar el nombramiento y las calificaciones del mejor sumo sacerdote. El nombramiento y las calificaciones del mejor sumo sacerdote. Y luego en el 6, en el 7, 8, 9, 10 va a mostrar otras características de la superioridad de Cristo. Así que hoy vamos a estar viendo el nombramiento y las calificaciones de nuestro mejor sumo sacerdote. Y si ustedes miran bien allí, en el capítulo 5, del verso 1 al 10, consta de dos partes que se ven de una forma clara. Del verso 1 al verso 4, allí vemos cómo era que se nombraban, designaban y cuáles eran los requisitos para ser sumo sacerdote en el Antiguo Testamento. Y luego desde del verso 5 al verso 10, el autor nos muestra las calificaciones y el nombramiento de nuestro mejor sumo sacerdote. Así que esto es algo simple y sencillo. Prestemos atención a lo que dice el texto. Vamos a empezar con los versos 1 al 4. ¿Qué dije que nos muestran estos versos? Las calificaciones o requisitos y el nombramiento del sumo sacerdote en el Antiguo Testamento. Bien, ¿cuáles son estos requisitos? Bueno, el autor nos presenta varios que los vamos a estar viendo. Primer requisito, debía ser un hombre. Es lo que dice en el versículo 1, ¿verdad? Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres. Así que debía ser un hombre.
Es decir, debía tener la capacidad de simpatizar o identificarse con el pueblo que él iba a representar ante Dios. Recuerden que el sumo sacerdote era un mediador entre Dios y los hombres. Así que lo primero debía ser un hombre tomado de entre los hombres. ¿Por qué? Porque, bueno, solo un hombre puede abogar efectivamente en esa simpatía con el resto de los hombres, porque los que estamos en problema con Dios somos los hombres. Esa es la razón por la cual Dios en el Antiguo Testamento no designó como intercesores ni a las bestias ni a los seres angélicos. Un ángel no podría nunca identificarse completamente con nuestra necesidad porque ellos no pueden entendernos. Ellos no son hombres. Ellos no han pecado contra Dios. Se necesitaba que el intercesor fuera un hombre que actuara en nombre de los hombres. Pero esta simpatía o esta identificación con los hombres no solo se relacionaba en que compartiera la misma naturaleza humana, debía ser un hombre que estuviera con la disposición de abogar de una forma de corazón puro, con sinceridad, comprometidamente, a abogar en nombre de los hombres delante de Dios. Miren lo que dice allí el verso 1. Porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido ¿qué? ¿A favor de quiénes? De los hombres. Tenía que ser un hombre con un corazón comprometido con los hombres, preocupado por la necesidad y la miseria de los hombres, de tal forma que intercediera ante Dios, dice aquí, en las cosas que a Dios se refieren, es decir, principalmente en la reconciliación, solucionar el problema del pecado, de la culpa, de esa condenación en la cual nos encontrábamos bajo la justicia de Dios. Así que el sacerdote en realidad era un abogado que actuaba defendiendo, por decirlo así, a los hombres. Y Dios mismo designa a ese abogado. Es decir, no eran los hombres los que iban a designar al sumo sacerdote, era Dios, y Dios dio una serie de reglas y requisitos para que fueran seleccionados, pero era Dios quien realmente lo daba. Dios fue quien creó o inventó o dio el oficio del sumo sacerdote, porque Dios sabe que es lo que necesitamos. No es el hombre, es Dios. Y entonces el primer requisito es que fuera un hombre, pero un hombre comprometido con los hombres, interesado en la situación de los hombres. Otro requisito que se nos muestra aquí para el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento es que debía estar dispuesto a hacer expiación por el pecado del pueblo que representaba. Porque si no hacía expiación por el pueblo que representaba, este sacerdote no había entendido absolutamente. Tenía que conocer las leyes del cielo. Y estas leyes del cielo requerían que se hiciera expiación por el pecado. Así que el oficio del sacerdote se centraba principalmente en solucionar el problema del pecado, porque ese es el problema más grande que el hombre tiene para con Dios. Así que él tenía que cumplir con estos requisitos de sacrificios
de expiación, presentar constantemente y especialmente en el día de la expiación, que era la fiesta más importante para el pueblo en lo que tenía que ver con su reconciliación con Dios. El día de la gran expiación, que lo encontramos en Levítico 16, el sumo sacerdote hacía una serie de sacrificios, en especial ese macho cabrío sobre el cual imponía las manos, y luego había toda una serie de confesiones de pecado. Él lo sacrificaba, tomaba esa sangre y luego entraba la única vez anualmente al lugar santísimo. Y entraba luego de haberse limpiado a sí mismo. Y entonces, si Dios aceptaba eso, si Dios aceptaba el sacrificio o la expiación efectuada a través del sumo sacerdote, el sumo sacerdote salía vivo del lugar santísimo, y cuando salía vivo el pueblo entraba en una fiesta y en un regocijo, y se tocaban trompetas porque Dios había aceptado el sacrificio expiatorio. Los pecados del pueblo habían sido perdonados. Eso es lo que dice el verso 3. Por esa causa está obligado a ofrecer sacrificios por los pecados, tanto por sí mismo como por el pueblo. Así que una de las calificaciones o responsabilidades del sumo sacerdote es que no solo tuviese simpatía, se identificara con el pueblo, sino que estuviera dispuesto a efectuar esa expiación, que no solamente era por el pueblo, sino que antes de ofrecer eso por el pueblo, tenía que ofrecer sacrificios por sí mismo. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote era un pecador. Primero tenía que sacar la viga de su ojo para poder atender la paja del ojo del pueblo. Así que él hacía sacrificios por sí mismo. Y una vez que estaba reconciliado con Dios y que Dios lo había aceptado, hacía sacrificios por el pueblo. Pero hay otro requisito que se pedía del sumo sacerdote. Debía tener sentimientos apropiados. No todo el mundo podía ser sumo sacerdote. Debía tener sentimientos apropiados. Regresemos, por favor, al versículo 2. Dice, que pueda compadecerse de los ignorantes y extraviados, puesto que él mismo está rodeado de debilidad o sujeto a flaquezas. El sumo sacerdote hebreo, autorizado por Dios, era capaz de tratar amablemente al pueblo por una cosa. Él sabía por su propia experiencia que la vida humana es una vida de debilidad, que él había sido cortado con la misma tijera que el resto de los hombres. Él sabía lo que es experimentar debilidades y flaquezas. Él compartía con el pueblo sus sufrimientos. Podía ser benigno para con el pueblo y no podía ser indiferente, porque él mismo conocía lo que era la miseria, lo que era la flaqueza humana. Y hay algo más. Ellos eran compasivos y eran misericordiosos porque Dios los puso para que favorecieran, y me encanta esto porque yo estoy dentro de estos, a los ignorantes y extraviados. O sea que él
No iba el día de la gran expiación y levantarse y decir: hoy no va a haber día de la gran expiación. No voy a sacrificar animales porque ustedes son un pueblo. Oh, ¿qué clase de pueblo son? He visto al vecino, qué hombre tan esto. He visto a... No. Él sentía compasión por el pueblo porque él tenía que hacer sacrificios por sí mismos. Si él no hacía los previos sacrificios expiatorios por su propio pecado, si se atrevía a entrar al lugar santísimo, Dios lo fulminaba inmediatamente. Así que ese requisito previo de esa expiación por sí mismo hacía que tuviera sentimientos de compasión hacia el pueblo, hacia los pecados del pueblo. Pero hay otro requisito, y es que debía ser designado por Dios. El sumo sacerdote debía ser designado por Dios. Miren el verso 4. Nadie toma este honor para sí mismo, o sea, el de ser sumo sacerdote, sino que lo recibe cuando es llamado por Dios, así como lo fue Aarón. Así que no era que el pueblo en un consenso iban a tomar la decisión de quién iba a ser el sumo sacerdote, no. Tenía que ser designado por Dios. De lo contrario, la expiación no funcionaba. Dios no iba a escucharlo. Cualquiera que no hubiese sido autorizado por Dios, que se atreviera a osar, a fungir como sacerdote, se las tenía que ver con Dios. Y recordamos el caso de varios personajes, ¿verdad? Recordamos a Abirán, Datán, Coré. Pretendieron fungir como sacerdotes cuando Dios no los llamó, y entonces Dios los castigó matándolos. El sumo sacerdote tenía que ser designado por Dios. Y no sé si recuerdan ese caso en el cual se levantaron unos contra Aarón y decían: pero ¿por qué solo él es el que tiene que ser sumo sacerdote? ¿Acaso nosotros no podemos serlo? Y entonces luego Dios vindica el sumo sacerdocio de este hombre, haciendo que la vara seca floreciera, diera flores y diera frutos. El sumo sacerdote efectivo delante de Dios tenía que ser llamado por él. Aunque no hay una comparación entre el sacerdocio antiguo testamentario y el ministerio de los ancianos en el Nuevo Testamento, en el sentido de que nosotros no somos sacerdotes en el sentido que se hacía en el Antiguo Testamento, sí hay una comparación en que nosotros servimos al pueblo de Dios, así como ellos los servían antiguamente. Así que yo creo que esto ya nos debe conducir, ¿no?, a pensar, y especialmente a los hombres, porque yo espero aquí que ninguna dama haya sido influenciada por el feminismo, neofeminismo cristiano, pensando que puedas algún día ser pastora, ¿verdad? Pero sí a los hombres: no te metas en este tema, al menos que estés seguro de que has sido llamado por Dios. Y que Dios haya vindicado el llamamiento haciendo o produciendo en ti los frutos, así como los hizo producir en la vara del sumo sacerdote, los frutos de una vida íntegra, los frutos de los cuales se corresponden con esas calificaciones que menciona el apóstol Pablo, porque estar en el sitio o en el oficio equivocado delante de Dios, eso trae
consecuencias nefastas. Bueno, esos eran los requisitos y el nombramiento del sumo sacerdote antiguo testamentario. Pero luego el escritor nos lleva a ver, entonces, si esos eran los requisitos para ser sumo sacerdote, ¿por qué tú te atreves a afirmar, autor del libro, que como hemos dicho no se sabe quién fue? Hay algunos que piensan que es Pablo y hay veces que cuando leo la última parte estoy convencido que es Pablo, pero cuando leo la primera parte digo que no pudo ser Pablo. Pero bueno, como dijo alguien en el siglo II, solo Dios lo sabe, ¿verdad? Bueno, lo que le están preguntando es, autor, si estos son los requisitos para ser sumo sacerdote aceptado por Dios, ¿por qué tú te atreves a decir que los cristianos confíen en Jesucristo como su sumo sacerdote? Y entonces él luego, aquí desde el verso 5 al 10, nos muestra las calificaciones y el nombramiento de Cristo como nuestro superior y perfecto sumo sacerdote. Ok. Y él empieza en el versículo 5 conectando los requisitos que cumple Cristo con el último que mencionó él en el versículo 4, cuando dijo, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue a Aarón. Y luego en el 5, el primer requisito que cumplió Cristo lo conecta con el último que mencionó. Es decir, Jesucristo no tomó para sí y por sí mismo y porque Él quiso el oficio de sumo sacerdote, sino que esto le fue designado por Dios. Miren lo que dice el verso 5 una vez más. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y creo que fue apropiado que nuestro autor empezara por este requisito. ¿Por qué? Porque bueno, un hombre puede sentir simpatía por el resto de los hombres. Un hombre puede decir, me identifico con vuestra aflicción. Les acompaño en esta aflicción tan grande que tienen por el pecado. Pero miren, de nada sirve esa clase de simpatía o esa clase de identificación si el tal no ha sido llamado por Dios para que ocupe el cargo de intercesor. Y Cristo fue puesto por el Padre para ser el mediador entre Dios y los hombres, para ser el sumo sacerdote celestial, y esto fue designado así desde la eternidad en el consejo eterno de redención, y Él vino a hacerlo efectivamente cuando se encarna y especialmente cuando muere en cruz y es resucitado y ascendido a los cielos. Por esa razón, por esa convicción que él tuvo de ese llamado que le dio Dios el Padre, él nunca estuvo motivado para elevarse a sí mismo y buscar la gloria ante los hombres y defender esa gloria ante los hombres. Y él no buscaba esa gloria para sí mismo porque él sabía que la tenía ya. Y eso suele pasar, ¿verdad? Hay veces que hay gente que es muy ofensiva, ¿verdad? Y bueno, vienen y te ofenden y te dicen que tú eres esto y que tú eres esta otra cosa, pero tú sabes lo que eres y lo que tienes. Así que usted no se angustia ni por responderle. Usted hasta por dentro se ríe, ¿cierto? Y no tiene que hacer alarde de lo que es.
el que sabe lo que es y lo que tiene, no tiene que hacer alarde de nada. Él está convencido. Bueno, Cristo mismo estaba convencido de que Dios lo había designado para ser el sumo sacerdote eficiente, eficaz y perfecto, y entonces Él no buscó gloria para sí mismo. Bueno, recuerden, cuando el escritor escribe esto, el templo todavía estaba levantado, ¿verdad? Aún estaba fungiendo el sumo sacerdote. Así que el autor lo que está mostrando a sus lectores es, bueno, ¿por qué deben ustedes confiar en Cristo como sumo sacerdote si Él no es de la familia autorizada por Dios, de la tribu autorizada por Dios en el Antiguo Testamento? Él no es descendiente de los sumos sacerdotes. Él no forma parte de la tribu de Leví. Entonces, ¿cómo puede ser él sumo sacerdote? Y entonces el autor luego cita al Salmo 140 en los versos 4 al 6, y él cita al Salmo 2, versículo 7. Escritos antiguos, mucho tiempo antes, mostrándonos que esto estaba ya determinado en el consejo eterno de redención. Y en el Salmo 2:7 dice: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Aquí habla del engendramiento eterno del Hijo, el Hijo engendrado eternamente por el Padre, mas no creado. Y este Hijo, el Logos, se encarna. Así que Jesucristo es el Logos encarnado, aquel que fue en la eternidad declarado Hijo de Dios. Y luego en el Salmo 110, versos 4 al 6, juró Jehová y no se arrepentirá: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones. Así que el escritor dice: esto que yo les estoy diciendo ya había sido anunciado en el Antiguo Testamento. Esto no es algo extrabíblico, esto es algo bíblico. Dios le había dicho que su Hijo, el cual se iba a encarnar, el Cristo o el Mesías o el ungido, él había sido designado desde hacía mucho tiempo como un sumo sacerdote eterno y perfecto, pero no según el orden del Antiguo Testamento, sino según el orden de Melquisedec. Un tema interesante que luego el escritor en el verso 11, cuando vuelve a retomar el tema del sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, él dice: asunto del cual tenemos mucho que decir, y eso lo va a explicar en el 6, en el 7, 8, 9 y 10. Pero en este instante, bástenos con saber esto. Jesús es de un orden superior al orden sacerdotal levítico. Que el orden sacerdotal levítico era una sombra del sacerdocio del Hijo de Dios, que venida la realidad con Cristo, el sacerdocio levítico ya no era legítimo. Eso es lo que el autor les quiere decir a sus lectores. Ustedes no pueden ir al templo de Jerusalén a buscar la expiación o la mediación por medio del oficio del sumo sacerdote levítico, porque una vez muerto Cristo y ascendido a los cielos y habiendo sido sentado a la diestra del Padre como rey, como profeta y como sacerdote, ningún sacerdocio en la tierra es legítimo.
ni el sacerdocio del templo de Jerusalén, ni ningún otro, incluyendo el sistema sacerdotal de la Iglesia de Roma. Ese es falso, son usurpadores. Otra calificación que nuestro autor nos muestra sobre Cristo, identificándolo como el verdadero sumo sacerdote, es que él se identifica o simpatiza plenamente con el pueblo al cual representa. Miren lo que dice en el verso 7, el cual en los días de su carne, ofreciendo ruegos, eso es lo que hacía un sumo sacerdote, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído por su temor reverente. Cuando dicen los días de su carne, está presuponiendo que los cristianos ya aceptamos por fe que Jesucristo, siendo Dios, Él es desde la eternidad, pero desde la eternidad no tenía carne. Él tomó carne y alma humanas para sí en la encarnación. Así que él se refiere a los días de su encarnación. Cuando anduvo en esta tierra, él hacía ruegos con clamor y lágrimas, con gran clamor y lágrimas. Cristo resistió las pruebas que vinieron sobre su vida y las tentaciones, porque él fue tentado en todo como nosotros, lo resistió y lo venció orando y clamando a Dios por ayuda para él y ayuda para los suyos, como luego consta en Juan 17. Es decir, Jesucristo no exigió nada al Padre aunque él era hijo, sino que él se hizo hombre en todo lo que implica ser hombre, excepto en el pecado, y en su condición de hombre se sometió en todo absolutamente al Padre. El Padre lo trató como trata a cualquier persona en los días de su carne, pero él fue oído por el Padre a causa de su obediencia. Él fue el sumo sacerdote perfecto y lo sigue siendo hoy, porque él fue obediente de una forma perfecta al Padre, y lo que ganó del Padre para nosotros fue por esa obediencia. Fue por esa obediencia. Y no solo esto, fue perfecto delante del Padre y él se sometió. Y él mismo no solo fue el sumo sacerdote, sino el macho cabrío expiatorio. Juan le denominó el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando estaba en esa cruz, sufriendo el infierno, que es la ira del Padre, la ira eterna del Padre derramándose sobre el pecador, él clamó en su angustia y lloró al Padre y le suplicó que no lo abandonara. Y entonces nuestro autor dice que el Padre no lo dejó en el infierno de la cruz, sino que al tercer día lo resucitó. Y esta resurrección de Cristo es una prueba de que Dios lo había aceptado como sacerdote y como sacrificio. Y como sacrificio. Esto es lo que él quiere decir en el verso 8. Aunque era hijo, aprendió la obediencia por las cosas que padeció. Aunque era el Logos encarnado, no recibió un trato especial. Dios lo sometió a toda clase de sufrimientos, como nos lo deja ver el Salmo 22 y otros salmos. Y él estuvo dispuesto a sufrir absolutamente todo porque él amó a estos hombres por los cuales vino a dar su vida. Él vivió lo que uno vive,
para ser un sumo sacerdote con una profunda simpatía y compasión por su pueblo. Y el resultado es que vino a ser autor de eterna salvación. Bendito sea Dios. Calvino dijo: Él se convirtió en el autor de nuestra salvación porque nos hizo justos ante los ojos de Dios cuando remedió la desobediencia de Adán con un acto contrario de obediencia. Adán desobedeció, Jesucristo obedeció. Y con esa obediencia perfecta solucionó el principal problema de nosotros. Y entonces luego en el verso 10, que ya vamos a estudiarlo más con los otros textos, dice que fue nombrado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Pero quiero que vean antes la última parte del verso 9. Dice: y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser causa de eterna salvación a todos los que le obedecen. Cristo no es el Salvador de todos los hombres, sino de una clase de hombres, los que le obedecen. ¿Y cuál es la principal obra, dijo Cristo en Juan, que debemos hacer? Creer en aquel a quien el Padre ha enviado. Si creemos en Cristo de corazón sincero y nos entregamos a Él reconociéndolo como nuestro único sacerdote, intercesor delante de Dios y los hombres, eficaz y efectivo y eficiente en el sacrificio de la cruz, y le damos nuestra vida, traemos delante de Él nuestros pecados, nos volvemos súbditos de Él, súbditos de su reino, entonces aquí dice nuestro texto que somos objetos de eterna salvación. ¿Has creído así en Cristo? Si has creído así en Cristo, te voy a decir solo una cosa más. ¿Por qué no haces uso frecuente de tu sumo sacerdote? Tienes luchas, dificultades, tristezas, persecuciones. El pecado te asedia. El diablo, la carne y el mundo te asedian. Acude a tu sumo sacerdote, Él te entiende. Él vivió en esta tierra y sabe lo que es la miseria de la vida humana. Y Él murió en la cruz para ser autor de eterna salvación. Acude más frecuentemente al trono de la gracia. Amigo, tú no has creído así en Cristo. Tú no lo has visto así, pero yo te animo hoy y te exhorto para que vengas así a Cristo hoy y reconozcas que Él es el único sacerdote capaz de interceder delante de Dios por los hombres y que Él puede salvarte. Cristo es autor de eterna salvación. Obedécelo, cree en Él, cree en Él, dale tu vida y disfrutarás de su intercesión. Oremos. Padre nuestro, una vez más te damos gracias por tu palabra. Oh Dios eterno, gracias porque ella nos consuela, nos exhorta y edifica. Gracias por nuestro sumo sacerdote Jesucristo. Oh Señor, gracias porque tú lo designaste y lo confirmaste y porque Él cumplió con todos los requisitos, no para ser un cualquier sumo sacerdote, sino el de la orden superior, la de Melquisedec, el orden eterno. Señor, gracias por nuestro Redentor. Llévanos así a confiar en Él, en Cristo Jesús. Amén.